A comenzar con el rezo del Santo Rosario. Vamos a ir aquietando el alma. Tal vez en este día hemos tenido muchas cosas que hacer, el trabajo, el estudio, la casa, los niños, o esta dificultad. Y se nos ha olvidado tal vez de que Dios siempre está, de que Él siempre está, de que siempre estamos bajo su mirada de amor. Por eso vamos dejando a un lado tal vez la conversación con la personita que está al lado, o si hay algo que en tu corazón y en tu mente está presentándose constantemente, entrégasela al Señor. No permitas que la gracia que el Señor hoy quiere derramar en tu alma se vaya tal vez a perder, a desviar, porque no hemos sido tierra fértil. Vamos aquietando el alma, el cuerpo, vamos haciendo silencio, estamos en la casa del Señor, vamos hablando bajito, y los que puedan no hablen, para dejar que el Señor sea quien hable a nuestros corazones en esta noche. Madre Santísima, te pedimos que seas tu mamá, que seas tu mamá. Vamos a irnos preparando, dándole gracias al Señor por esta noche. Qué hermoso es poder meditar y pensar en que muchos tal vez han querido venir, pero no pudieron porque ya no encontraron cupo. Y nosotros estamos aquí. ¿Quién somos nosotros para poder estar aquí ante sus pies y poderle ver y amar? Vamos a preparar el corazón porque el amor de nuestra vida ya está por salir para que podamos verlo y aún más que Él nos vea. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Quédate con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en este día de San José, que ese sí de San José a tu voluntad sea también nuestro sí. Recibe nuestras oraciones que te presentamos, porque sabemos que tú escuchas, que estás presente y quieres darnos lo mejor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Quédate con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso y tan especial, porque tal vez después de la Eucaristía este momento es único, es irrepetible, es el momento de tu misericordia. A ti, amado San José, pedimos que nos acompañes, Padre y Señor, que nos enseñes a ver a Jesús,
a verlo verdaderamente para que esa mirada pueda transformar nuestros corazones. Vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos en un pequeño instante, a recordar tal vez aquellas cosas que hoy nos hicieron tener impaciencia, o eso que no hice, o tal vez ese bien que hice mal por mi negligencia, por mi falta de amor. Y pidiendo la gracia de la contrición de corazón, vamos a decir: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, horas y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como os lo suplico, así espero y confío, que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me haréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Y contigo, San José, fiel creyente del Señor, decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer este Santo Rosario uniéndonos a las intenciones del corazón inmaculado de María y de San José, en reparación, alabanza, honor y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por todos los beneficios recibidos, en especial por la cruz, por las benditas almas del purgatorio, por el Papa y la Santa Madre Iglesia Católica, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos, y en especial por el sacerdote que hemos adoptado. También, amado Jesús, aquí ante tu presencia eucarística, pedimos por los matrimonios, por los noviazgos y por todas las vocaciones, para que en cada una de ellas podamos hacer tu voluntad y podamos vivir verdaderamente en el amor, en la verdad que eres tú. También ofrecemos este Santo Rosario por la conversión, sanación y liberación de los pecadores y por nuestro celo apostólico, por los desesperados, agonizantes, encarcelados y enfermos del cuerpo, alma y mente, para pedir esas hermosas virtudes de la humildad, pureza, obediencia, fidelidad, oración, caridad, espíritu de sacrificio y penitencia, por todos los directores y futuros directores de nuestra comunidad, por nuestra provincia, por todos los consejos de misión, por la paz del mundo entero y en especial la de nuestro país Colombia, por todos nuestros servidores públicos y gobernantes, para que las ideologías perversas y contrarias a nuestra fe católica no entren en el mundo, en nuestro país ni en nuestros misioneros, por la perseverancia de quienes han sido evangelizados por lazos, para que el Señor les infunda celo apostólico y suscite vocaciones santas, por todas nuestras súplicas e intenciones personales. Aprovechemos este pequeño instante, sabiendo que Jesús está en muchos en nosotros y enfrente también, para saber que todo lo que se le pida a Jesús sacramentado, mientras sea su voluntad, va a ser concedido.
con fe, pidámosle por esa intención, esa preocupación o esa decisión. Si tal vez solo hay un dolor muy grande que debes de entregar, entrégaselo. No desaproveches este momento. Que cuántos hermanos quisieran tenerlo así al frente, pudiendo alabarle y no pueden. No desperdiciemos este momento en esa preocupación, en ese pensamiento, en eso que solo le corresponde al Señor. Y ahora, tía amada Madre, pedimos que nos enseñes a pedir la presencia del Espíritu Santo y que por intercesión tuya, mamá Jesús, el Padre, tenga la misericordia de enviarlo, de que venga a nuestras almas, de que se levante, si ha estado despierto, porque no le hemos dejado actuar, porque no le hemos dejado vivir en nosotros. Tú mismo, Señor, lo dices a través de tu apóstol, que solo con el Espíritu Santo podemos pedir lo que conviene, lo que necesita nuestra alma, que sin el Espíritu Santo ni Abba, Padre, podríamos decir. Qué hermoso sería, Señor, que como Pablo pudiéramos decir que vamos encadenados por el Espíritu Santo a hacer lo que tú quieras. Por eso ten misericordia de nosotros, perdónanos si le hemos dejado ir y danos la gracia de poderlo pedir, de tener sed de Él, de saber que Él es la necesidad de nuestra alma. Madre hermosa, enséñanos a pedir al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu amor y tu misericordia te lo pedimos. Ven, Espíritu Santo, por tu amor te necesitamos. Mira que este camino es de amor, es de negación, es de morir a mí misma. Y sabes, Espíritu Santo, cuánto nos cuesta morir, cuánto nos cuesta darnos por el otro. Ven, Espíritu Santo, te lo pedimos por tu amor y tu misericordia. Y ven, quema con tu fuego abrasador este hielo que hay en nuestro corazón. Danos la gracia de dejar de ser indiferentes ante el dolor de los demás, ante nuestra propia alma. ¿Cómo poder tener celo por las almas, Señor, si no hay celo por mi propia alma? Ven, Espíritu Santo, te lo pedimos, derrámate. Ven, Espíritu Santo, abrázanos y concédenos esa gracia que como un leño, cuando es prendido, se vuelve uno con el fuego. Así podamos ser nosotros y hacer la voluntad del Señor y poder dejarnos guiar por ti. Mamá, enséñanos a ser obedientes al Espíritu Santo. Danos la gracia, mamá, de verdaderamente tomarnos en serio la santidad, así como tantos proyectos que son buenos en sí, un trabajo, un negocio, un puesto. Ponemos todo en nuestra parte para alcanzar esa meta. ¿Cuánto más, mamá, no debemos de colocar de nuestra parte para poder alcanzar esa meta primera para la cual hemos sido creados y por la cual solo podemos ser felices, que es la santidad? Ven, mamá, te lo pedimos. Ven, amado San José, concédenos la gracia de, como ustedes, escuchar la voz de Dios que habla al corazón. Y con mucho amor, Espíritu Santo, cantamos para ti y pedimos que te dignes a venir. Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma, sosiegas y calmas mi vida agitada. Hoy tu presencia me abraza, me quedo en ella, es tuya esta hora. Estoy naciendo, te adoraré, Espíritu Santo.
fuego suave abrasador, dulce huésped del alma. Te adoraré, Espíritu Santo. Fuego suave abrasador, dulce huésped del alma. Fuego suave abrasador, dulce huésped del alma. Fuego suave abrasador, dulce huésped de mi alma. Bendito seas, Señor. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de todos los pobres pecadores. Hoy vamos a contemplar los misterios de gozo. El primer misterio gozoso es el anuncio del ángel San Gabriel a María Santísima. En este primer misterio vamos a contemplar las virtudes de San José, custodio, que custodió a la Santísima Virgen María y al Niño Jesús, los dos tesoros más grandes que nuestro Padre Dios le ha encomendado. También a los papás, el Señor, mi Padre Dios, le ha dado la gracia de custodiar a sus esposas, sus hijos, su familia. Cada papá que mira a San José se convierte en un hombre para hacer la voluntad de Dios a lo que ha sido llamado. Hoy le pedimos a San José por nuestra comunidad de Lazos de Amor Mariano, por nuestra misión, por los pensamientos, por las palabras de cada uno de los papás, y que guarde los tesoros de nuestras almas y que nos lleve a la presencia de Dios. Mujeres, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y Y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas Yo todo es amor. Un niño besaba sus manos. Dime por qué. Dime por qué, mi Dios.
el que María a su María Valtorta en este momento San José no se rehúsa voluntad del Señor. Nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento
Jesús en el Santísimo Sacramento, óyelo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaba sus manos. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Contemplamos el tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Dios en el portal de Belén. En este misterio queremos pedir perdón, pedir la virtud de la... Queremos pedir la virtud de la... Perdón, de la pureza. San José bendito, te queremos pedir, siendo que tú fuiste escogido antes de la creación del mundo, por ser ese hombre humilde, por ser ese hombre de la docilidad, ya que el Padre Eterno fijó sus ojos en ti, San José bendito. Hoy te quiero pedir para que me hagas y nos hagas a cada uno de nosotros dóciles a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ser pasivos y humildes, como tú lo fuiste, San José bendito. También te quiero pedir el don de la sencillez. Te quiero pedir el don de la sanación interior para cada uno. Y que nos lleves al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ser dóciles a la presencia del Espíritu Santo. Mujeres. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea Amado y adorado en todo momento. Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y a los del mundo entero. Amén. Yo no soy digno de entrar en su hogar, ni mucho menos de llegarle a amar. Soy un pobre carpintero, sin tesoros ni dinero, mi cetro un burdo madero y mi trono un butacón. Qué riquezas he de darles, bajo qué techo aguardarles, cuando el frío invierno al llegar venga dispuesto a quedarse. Soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramientas. Pero ¿cómo he de decir con el mismo Dios vivir? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo? No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero, me ha escogido aunque soy solo un simple carpintero. No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero, me ha escogido aunque soy solo un simple carpintero. En el cuarto misterio gozoso contemplamos la presentación del Niño Dios en el templo. Traigamos a nuestra mente ese momento
donde San José y la Virgen María llevaban en brazos al niño Jesús a presentarlo al templo. Allí se encontraron al anciano Simeón, quien dio gloria al Señor porque le dejó ver al Salvador. También les dijo que Jesús y María iban a sufrir muchísimo. José en ese momento se turbó, sintió angustia en su corazón, pero después el anciano Simeón le dijo que todo ese sufrimiento de la Virgen María y Jesús iba a salvar muchísimas almas. José se llenó de gozo y de alegría. Hoy en tu fiesta, amado y glorioso San José, te queremos pedir la virtud del discernimiento para que podamos hacer siempre la voluntad de Dios, así como tú lo hiciste. Hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti pertenezco, mi rey. Y a ti yo me ofrezco, tu corazón amante me llama así constante, y en tu dulce morada ya no deseo nada. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. En el quinto y último misterio gozoso, a entregarnos más a tu Hijo amado para poder llegar al cielo. Te pedimos que nos ayudes a hacer tus trabajos. Ayúdanos también. Santificado sea, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria
por las intenciones de nuestro Papa Francisco, pidiendo también a ti, Señor, por su protección en alma y cuerpo, para que haga tu voluntad también y para ganar las indulgencias que nos otorgas a través del rezo de este Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. De gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos siglos de los siglos. siglos. Amén. Almas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y ahora, en un acto de amor, vamos a tomar nuestra medallita o nuestra camándula. Hoy tal vez muchos, por gracia de Dios, estamos cumpliendo aniversario de consagrados. También recordemos la consagración a San José. Por eso a ti, mamá, te pedimos esta gracia especial de que nuestro sí sea verdadero, de que, como lo dice el Salmo, podamos ser, tener un espíritu firme para poder así seguir este camino tan hermoso, para poder, mamá, imitarte en lo poco que podamos o en lo mucho. Pero danos la gracia, mamá, de poder decir sí y que sea generosamente. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás
y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo en ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir en una tónica oración. Es importante siempre prepararnos antes de orar, seguir orando mientras oramos y orar después de orar. Así suene un poquitico enredado, es necesario poder asumir esto que acabamos de tener, el Santo Rosario, tener a Jesús aquí al frente. Gracias por todo lo que nos has querido regalar, Señor, en esta hermosa noche. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Te imploramos, Señor, que nos bendigas, que tu bendición sea para cada uno de nosotros bálsamo en nuestro diario caminar, para amoldarnos más y más a tu voluntad, nuestro sí a cada una de tus inspiraciones, nuestro sí a tu voluntad. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Quédate con nosotros, Señor. Más allá de mis miedos, más allá
de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Y después de María, bueno, vamos a continuar con este espíritu de recogimiento y le vamos a pedir a Jesús por medio de María y San José que nos alcance la gracia de disponer nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y le vamos a pedir al Señor con todo el corazón que nos alcance la gracia de escuchar a Dios, que no importan los criterios humanos, ni quizás la rebeldía de mi corazón, que quiero hacerme sencillo en este momento para poder escuchar a Dios. Te pedimos, amado José, y a ti, Santísima Virgen María, que prepares nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder recibir lo que el Señor tiene preparado a través de una palabra, a través de una pequeña frase, de lo que el Señor quiera valerse para regalarnos, para darnos hoy un regalo. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas a morar, que vengas a habitar en nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que arrebates mi espíritu, para que seas tú el que prediques en este lugar. Te pido, amado José, que vengas, que podamos sentir tu presencia, que nos concedas la gracia de sentir tu presencia, si tú lo quieres, Dios mío.
a ti, Santísima Virgen María, que nuestros sentidos estén alerta, que tu sangre, Señor, cubra a todos los que estamos en este lugar y nadie ni nada puede interferir entre lo que nos quieres regalar. Del Evangelio de Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José. Antes de que se convirtiesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de María, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Bueno, y después de María, cuando pensamos, o mejor, cuando leemos sobre San José, a veces nosotros nos imaginamos que no hay mucho de San José, pero en realidad hay demasiadas cosas, no muchos datos históricos, por la vida oculta que tuvieron, por la vida de gracia tan grande que tuvieron. Hay muchísimas cosas más grandes, porque como dice el Señor en su palabra, aquellos que son los pequeños o los humillados serán enaltecidos. Esos que son más pequeños, María, José, esos son los más grandes ante el trono de Dios. Esos son los más grandes en el cielo. Y los que quizás muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Bueno, nos habla el Evangelio de que José era un hombre justo, era un hombre santo. ¿Ustedes se imaginan las luchas que pudo haber tenido José cuando se enteró que María estaba en embarazo? Cuando él ni siquiera, y con la pureza de su corazón, no llegó a pensar nada malo de ella, solo se sintió indigno de poder acompañarla en esa gran misión. Y es por eso que en el Evangelio el Señor nos muestra y nos dice que Él consideraba dejar a María, pero en ese entonces se le apareció un ángel en sueños y le dijo: no temas, José, porque
a quien María lleva en su vientre, ha sido obra del Espíritu Santo. Y vemos la grandeza de José en su prudencia, en su obediencia, en su escucha. Yo me imagino que no refutó, pues el Evangelio no nos dice de si él le preguntó, le refutó o algo. Solo dice que al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Y qué gran ejemplo que nosotros tenemos de José. Porque cuántas veces se nos pide algo a nosotros y lo hacemos. Porque cuántas veces escuchamos la voz de Dios. Recordamos que el Señor, cuando un israelita, no recuerdo bien si fue un apóstol o fue un israelita, le preguntaba: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué le dijo Jesús? Escucha, Israel. Y es lo que José aquí nos está mostrando. Escucha. Escucha, misionero. ¿Tú escuchas la voz de Dios? ¿O al contrario, quieres escuchar tu propia voz? ¿O quieres escuchar la voz del mundo? ¿O estás escuchando la voz del mundo? ¿O estás escuchando la voz de la carne? ¿Qué voz estás escuchando en tu interior? ¿Qué voz escuchas en tu corazón? A ver, yo creo que muchos llevamos un camino con Jesús, un camino de conversión. Muchos, algunos años, otros muy poco tiempo. Pero aún estando en el camino de conversión, podríamos aplicar a nuestra vida lo que dice el Señor en la carta de 1 de Corintios 2:14. El que no está en el Espíritu de Cristo no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Porque solo el que está en el Espíritu de Dios entiende las cosas del Espíritu de Dios. Y parece muchas veces que nosotros no estuviéramos en el Espíritu de Cristo. Y parece muchas veces que nosotros estuviéramos más en el espíritu del mundo, en el espíritu de la carne, porque a veces nos portamos con rebeldía, con desobediencia, como holgazanes, me perdonan la palabra, pero a veces no parecemos hijos, no parecemos amigos, no parecen esposos, no parecen esposas, no parecemos misioneros. Y decimos muchas veces llevar un camino de conversión. Estamos en el Espíritu de Cristo. A ejemplo de José, que no refutó la palabra del ángel cuando se le apareció, inmediatamente tomó a María y se la llevó. ¡Qué misterio tan grande! Saber que en la encarnación María recibió el Hijo de Dios en su vientre. Y saber que José recibió en su corazón, cuando el ángel le habló, la potestad de ser padre adoptivo, padre de Jesús. ¡Qué misterio tan grande! Pero qué hermoso que José, cuando recibió la visita del ángel, recibió un corazón de papá. Y a los que son papás, quizás José es el ejemplo, quizás no. San José es ese ejemplo de hombre, de pureza, de castidad. Es ese ejemplo de esposo, es ese ejemplo de papá. Y tú, misionero, que eres papá, eres un papá como San José. Formas a tu hijo, le muestras
las cosas buenas, le enseñas a Dios, le enseñas a orar. Y tú como papá, a ejemplo de José, le ayudas a crecer en gracia y santidad, como quizás lo hacía José y María, porque dice en la palabra de Dios que Jesús crecía en gracia y santidad. ¿Están sus hijos creciendo en gracia y santidad? ¿Estamos nosotros, misioneros, creciendo en gracia y santidad? ¿O estamos estancados? ¿O estamos parados en nuestro criterio y diciendo, esto es mínimo? Esta tentación que estás consintiendo, podrás decir, eso no pasa nada. Eso es algo que simplemente me doy una canita al aire y ya, no pasa nada. Estás consintiendo la infidelidad en tu corazón con Jesús y con María. Estás consintiendo en tu corazón lo que este gran amado José nos enseña, que no debemos de ser infieles en ningún momento. ¿Cuánto dolor sentía José en su corazón del solo pensar que se iría del lado de María? Pero porque se sentía indigno, no porque él hubiese pensado algo malo de ella. San José no dudaba de la virtud de su esposa. No dudaba y tampoco dudó de la misión que Dios le encomendó a través del ángel. Porque una vez el ángel se lo dijo, sintió la convicción y nunca más dice que José volvió a caer o volvió a pensar mal, así como María. Recibió el anuncio, dio un sí total y radical. Así como Jesús y como José y María. Así es el sí que nosotros le debemos de dar a Dios, un sí radical, un sí que nos enseñe a amar de verdad a Dios, a ejemplo de José. José cuidaba a Jesús porque Dios lo eligió como padre, él se lo dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque será el Salvador. Y a ejemplo de José, nosotros también vivimos con Jesús, porque cada vez que recibimos a Cristo en la Eucaristía, nos hacemos como esa casita de Nazaret, o nos hacemos como ese taller de San José, porque es donde continuamente Él nos quiere moldear. Pero ¿cuántas veces, misioneros, nosotros cuando sentimos dolor y sufrimiento le decimos al Señor, no más? Misionero, ese es el taller en el que el Señor nos quiere modelar, nos quiere moldear. En ese taller es en el que nosotros no debemos de salirnos. Por más grande que sea la cruz, el sufrimiento, el recuerdo, pero hay cosas a las que nosotros de raíz tenemos que renunciar. Hay cosas que nosotros de raíz tenemos que cortar, porque es más importante la vida de Dios en nosotros. Es más importante el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese Espíritu se recibe a medida en que yo pueda tener una unión con el Señor. ¿Cómo sería la oración de José? Porque es ejemplo de oración. En el libro de San José de María Valtorta, contando una pequeña historia, dice que José iba adentrando para llamar a María
alcanzó a llamarla como 2 veces y María estaba completamente en los brazos de Dios, ni escuchaba que que José la llamaba. Así como María, yo no sé, yo me imagino que también fue la oración de José, porque la grandeza de José es algo que nosotros no nos podemos imaginar. Y lo hemos amado tan poco, porque lo hemos conocido tan poco. Pero misioneros, yo los invito para que leamos un poco más de San José. Quizás a veces nos dedicamos a hacer las pequeñas prácticas de la novena, treintena, 7 domingos, que son prácticas que incluso han sido recomendadas por nuestra iglesia y son aceptadas por nuestra iglesia, pero ¿por qué lo hacemos? Yo sé que hay un interés en nosotros por hacerlo, pero conozcamos a este hombre justo, que nos podamos enamorar de José, porque él que es custodio de la familia, también en José, en María y en Jesús, vemos un gran reflejo, una gran imagen de la Santísima Trinidad. José en esta tierra representa a ese Padre Dios. Jesús, pues, nos concede la gracia de conocerlo como su Hijo, y María nos representa al Espíritu Santo por su amor. Que nosotros, a ejemplo de este gran santo, podamos también pedirle al Señor la gracia de cargar a Jesús con pureza, con ferviente oración. Que a ejemplo de José podamos nosotros cuidar la presencia de Dios en nuestra vida, cuidar la presencia de Jesús en nuestra alma. Misionero, cuando vas a comulgar, cuando vas a recibir al mismo Dios en tu alma, debería de temblar nuestra vida entera, porque estamos recibiendo al que nos ha creado, al dueño del mundo entero. Y José, que cuidó y alimentó al que un día los fieles iban a comulgar, nos da ejemplo de cuidar a Jesús en nuestra alma, de cuidarnos quizás de los ruidos que nos hace el mundo, de los ruidos que nos hace la carne, y de poder introducirnos un poco más con humildad en el misterio de Dios. Lo más grande de San José fue que participó del orden de la unión hipostática. Jesús es la primera persona de la unión hipostática. María y José. José por ser padre de Jesús y esposo de María. La orden de la unión hipostática es lo que más o menos significa las jerarquías de los ángeles. Está por jerarquías. Entonces, los más cercanos a Dios son los serafines. Y en la vida espiritual, en la vida de la gracia, hay también esas jerarquías. Y en esas jerarquías está la unión hipostática, el más cercano a Dios. Jesús es el centro de todo. Pero el más cercano a Dios es José, de todos los santos. Es el misterio más grande que nosotros podamos
poder contemplar y meditar de José. San José tiene muchos nombres. Es patrono de la iglesia, es patrono de los moribundos, es patrono de la buena muerte. En todos esos nombres que nosotros escuchamos de José, podemos ver la grandeza de este hombre, de este papá adoptivo de Jesús. En todos estos nombres que Dios nos concede conocer de José, podemos ver la grandeza de aquel hombre que Dios eligió para que cuidara a Dios hecho hombre, a Dios Hijo. Dios lo eligió. José estaba en el sueño de Dios. Había sido elegido desde la eternidad. Y el plan de Dios se hizo posible en José, porque José fue dócil, porque José fue humilde. El plan de Dios se pudo llevar en José, porque José escuchó la voz de Dios, porque José tuvo unión con el Señor. También es adornado de muchísimas virtudes. Es el hombre puro, es el hombre casto, es el hombre que debe ser el ejemplo para ustedes hombres en la pureza, cuando ustedes tengan luchas con la pureza. Dice, hubieron muchos santos que tuvieron una gran devoción a San José. Santa Teresa fue una de las santas que ayudó, que difundió mucho la devoción de San José. Y ella decía, dice en uno de sus escritos, en la vida de Santa Teresa, que nunca, cuando le pedía algo a San José, nunca se quedaba a la espera. Siempre que le pedía algo a San José, ella siempre lo recibía. Y dice ella que quizás José, así como Jesús fue obediente acá en la tierra, incluso aún estando allá en el cielo, todavía le seguía obedeciendo. Y yo sé que no solamente Santa Teresa, nosotros tenemos muchísimos testimonios de la devoción a San José. Yo sé que muchos misioneros tenemos muchísimos testimonios de la devoción a San José. San José es un santo que nunca se queda con lo que nosotros le pedimos. Si no nos lo concede, aseguro que eso que le pedimos nos va a mostrar por qué no nos lo da inmediatamente. Nos va a formar el corazón y el alma mediante la devoción que nosotros tenemos, o mediante la devoción o oración que nosotros hacemos, pero nunca se queda con nada. Vamos a pedirle a José que nos dé la gracia de amarlo, que nos dé la gracia de conocerlo, que nos dé la gracia de poder imitarlo en sus virtudes, pero más que todo eso, de poder, como Él, cuidar a Dios en nuestra alma, poder custodiar a Jesús en nuestra vida, saber que el misterio más grande, aquel que nos ha creado, nosotros lo podemos recibir, y que José nos ayude, que San José nos ayude a custodiar la vida de Dios en nosotros y a recibir ese verdadero espíritu que necesita para que se dé el sueño de Dios en nuestras vidas, para que se pueda dar en nosotros la voluntad de Dios, así como en San José. En San José
se dio completamente el plan de Dios, porque San José se unió con humildad y sencillez a ese plan. Que nos enseñe esa humildad, de la docilidad de corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vas a pensar en José. Vas a pensar en ese hombre justo, puro. Vas a pensar en ese hombre que cuidó a Jesús, a ese hombre esposo de la Madre de Dios, a ese hombre que muchos santos amaba y que muchos santos acudían a él para que los ayudara en su vida interior, en su vida espiritual. San Vicente Ferrer, Santa Brígida, ellos entre otros acudían a él para que les ayudara a crecer en su vida espiritual. Es modelo de santidad para nosotros. Pidámosle a José que nos dé la gracia de ser santos, de vivir la santidad desde aquí, de vivir la virtud. No son las virtudes externas las que nos definen, sino la interior. Que nos dé la gracia de vivir esas virtudes. Que nos dé la gracia de amar a Dios como Él lo amó. Imagínense, piensen en José. Cuánto amor había en su corazón por Jesús. Lo cuidó. Lo enseñó quizás a orar, lo acompañó a orar, le enseñó la ley. Lo alimentó. Lo enseñó a trabajar en el taller, en su carpintería. Entra con José misionero en ese taller, en esa carpintería, y dile que te enseñe a moldear tu corazón para Dios. Y dile que te enseñe, que nos enseñe José, que nos enseñes a ser dóciles y mansos de corazón. ¿Cuántas veces en el Evangelio el Señor nos lo dice? Duros de cerviz. Por eso nuestro corazón no se convierte. Tenemos la Sagrada Eucaristía, Cristo mismo, todos los días o cada vez que lo recibes. ¿Y cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? No solo para amar a Dios. ¿Cuánto nos falta de conversión para llegar al cielo? Señor, que el sueño que tienes con nosotros para esto que hemos sido predestinados se dé, Señor, en nuestras vidas. Que podamos, como San José, ser humildes. Danos docilidad de corazón, Señor. Y que esa espina que chuza nuestra carne, Señor, que está clavada en nuestra carne, Señor, pueda ser puesta, Señor, ante la presencia de José, que es terror de los demonios. Es ejemplo de virtud, ejemplo de santidad. Amado José, concédenos la gracia de la vida interior.
concédenos la gracia. Sigue pensando en ese taller, en esa carpintería, y muéstrale a José tu corazón. Y muéstrale ese defecto dominante, ese pecado, esa debilidad. Estás en el taller de José. Entrégale tu corazón a José para que Él, con sus herramientas de gracia y de virtud, pueda ayudarte a moldear ese corazón para Dios. Entrégale a Jesús tu corazón por medio de José. Preséntale tu vida, preséntale a tu papá las dificultades que tengas con él. Y dile a José que te ayude a sanar esa relación de papá. Y toma a José como papá. Mira en José ese papá que quizás muchas veces te has imaginado: si mi papá fuera así. Mira en José ese papá que quizás has querido, y ama a tu papá en la paternidad de José. José tuvo una gracia especial, un don maravilloso de recibir esa paternidad en el anuncio de un ángel. Pero quizás ese papá por el que tú quizás has recibido muchos daños en tu corazón, todavía quizás no ha recibido esa gracia. Pero ni siquiera aún nosotros la hemos recibido. Por eso ama a ese papá y no lo juzgues. Ámalo. Ámalo con José. Te pido, amado José, que vengas a sanar nuestros corazones de las heridas que han sido causadas por nuestro papá. Te entregamos nuestro corazón, José, para que hoy, si es tu voluntad, pueda ser sanado de esas heridas que han causado quizás algún hombre o alguna mujer en el corazón de los que estamos aquí. Ven, amado José, abrázanos en tu carpintería, donde modelas los corazones como Dios los quiere. Que nuestro corazón pueda cumplir la misión para la que Dios nos ha creado. Que podamos mirar con tus ojos, amado José. Ejemplo de silencio, que no refutemos ante lo que Dios nos pone en nuestro diario vivir. Que escuchemos la voz de Dios. Que tengamos pureza en el corazón. Tú sabes, José, las necesidades de nuestros corazones. Las entregamos, amado José, para que obres en nosotros tu intercesión, que es eficaz. La queremos recibir en este día, en tu fiesta, en tu día. Amado José, pedimos que pongas tus manos sobre cada uno de nosotros y que si hay personas, Señor, en este lugar
que tienen procesos de sanación y liberación, por la intercesión de José, si Dios lo quiere, pueden ser sanados y liberados. Como niño en tus brazos seguros, abajo sé, cuidándome del enemigo para siempre agradar a Dios. Como un padre, día y noche, velas por mí y a tu lado no temo seguir. Tú me enseñas cómo amar y servir a María y a Jesús como tú. Abajo sé, custodio de mi corazón. Abajo sé, guarda siempre de mi amor a Dios, y de tu mano condúceme al cielo. Abajo sé, y de tu mano yo sé, llegaré a verte. Abajo sé, como un padre, día y noche, velas por mí y a tu lado no temo seguir. Tú me enseñas cómo amar y servir a María y a Jesús como tú. Abajo sé, custodio de mi corazón. Abajo sé, guarda siempre de mi amor a Dios, y de tu mano condúceme al cielo. Abajo sé, y de tu mano yo sé, llegaré a verte. Abajo sé. Amado José, humilde carpintero, así como custodiaste la vida de Jesús, así como lo cuidaste de Herodes y de los demonios, para que se cumpliera la misión, para lo que había venido al mundo, te pedimos que también custodies nuestro corazón y nuestra vida, para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios y la misión para la cual hemos sido creados. Gracias. Gracias, amado José, por tu sí. Y te pedimos que nos des la gracia de que, ejemplo tuyo, podamos nosotros decirle sí a Dios sin refutar, escuchar con docilidad la voz de Dios. Que te amemos, José, y que te podamos conocer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de María, que la gracia de Dios esté con ustedes.